Ok, vamos a ver en este video la función cuadrática. Lo primero, su forma. ¿Qué forma tiene la función cuadrática? Y igual a ax al cuadrado más bx más c. Listo. Esa es su forma general, su forma completa. Por ejemplo, un ejercicio sería, tenemos un ejemplo acá, sería y igual a menos 3x al cuadrado más 2x menos 1. ¿De acuerdo? Tenemos eso. Ahí tenemos una función cuadrática que está completa. ¿Cómo así completa? Donde yo puedo identificar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. En este caso, A siempre va a ser el coeficiente o el número que acompaña al término cuadrático. Es decir, el que tiene exponente 2. Entonces, ¿A cuánto vale? A vale menos 3. B, ¿quién va a ser? Siempre el término que acompaña a el coeficiente o el número que acompaña al término lineal. En este caso es 2, positivo. Y el independiente, ¿ok? El que no tiene x, en este caso es menos 1. Ahí tenemos un ejemplo de una función cuadrática completa. Pero puede que no nos la den completa. ¿Cómo así? Por ejemplo, otro ejemplo sería que yo tenga 2x al cuadrado más 5. ¿Ok? ¿Qué observamos allí? Que este término lineal no está. A vale 2, C vale 5, pero el término lineal que no está nos asume que B vale 0. ¿Por qué? Porque 0 por x, 0. Entonces no se escribe el término lineal. ¿De acuerdo? O inclusive nos lo pueden dar así. 5x al cuadrado menos 2x. Sigue siendo una función cuadrática, solamente que ahora el término que no está es el independiente, es decir, c vale 0. O incluso nos pueden dar este ejercicio. Ahí estaría completa o, en su defecto, este ejercicio. Si observa, solamente está el término cuadrático. ¿Ok? ¿Sigue siendo una función cuadrática? Sí. En este caso, ¿A cuánto vale? Vale 1, positivo. ¿B cuánto vale? 0 porque no está. ¿Y C cuánto vale? 0 porque no está. Tenemos varios ejemplos de función cuadrática para que tú la puedas identificar. Siempre una función cuadrática debe tener presencia del término cuadrático. Él es el único que no puede faltar en todas las funciones. ¿De acuerdo? Bueno, ya visto esto, todas las formas posibles, ¿qué necesitas tú para desarrollar o qué nos piden los profesores para desarrollar una función cuadrática? Bueno, nos piden, número 2, el vértice. ¿Qué es el vértice? Recordamos que una función cuadrática tiene una gráfica particular. La gráfica de una función cuadrática, esa gráfica es una curva llamada parábola, que puede ser así o puede ser así. Como cuando uno lanza un objeto, sube y baja. O las cuerdas de saltar forman una parábola hacia arriba o en la parte inferior. La parábola tiene un punto fundamental que se llama vértice, que es en este caso el punto más bajo o en este caso el punto más alto. Esto que es lo que se conoce como el vértice y es un punto fundamental que los profesores piden, el vértice. Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros el vértice de una función cuadrática? Hay una fórmula. La fórmula de la función cuadrática, vamos a colocar aquí el vértice. La fórmula es vértice lo hallamos con un componente en X y un componente Y. El vértice está formado por una componente en X y una componente en Y. Esa componente en X, ¿cómo la conseguimos? Con esta formulita. Menos el valor de B dividido entre 2 por A. Listo. Identificamos cuánto vale A, cuánto vale B y lo sustituimos aquí. Después de conseguir a B sub X, que ya tendríamos esta componente, ¿cómo hallamos a B sub Y?
B sub y se consigue sustituyendo la componente en X en el ejercicio dado. Ya vamos a ver un ejemplo. Tú sustituyes el valor que te dio acá en el ejercicio y de esa manera consigues el componente en Y. Hay una fórmula también para ella, pero creo que es la forma más sencilla de conseguirlo de esta manera. Listo. Los puntos de corte. Número 3. Los puntos de corte. Corte con los ejes. ¿Todas las funciones van a tener corte con los ejes? No. Antes de explicar esto, recordamos que el plano cartesiano, vamos a dibujarlo por acá, el plano cartesiano, esas dos rectas perpendiculares, una horizontal y una vertical, donde tenemos el eje X, el eje Y, este es el positivo, negativo y negativo. Cuando hablamos de corte, estamos hablando de dónde la gráfica de la función llega a atravesar, a cortar, a intersectar alguno de estos ejes. ¿Ok? Entonces, si corta el eje X, ese es el corte con X. Corte con X. Igual, si corta el eje Y, sería el corte con Y. Vamos a hallarlo. Bueno, para tú conseguir el corte con X, ¿qué debes hacer? Debes a Y sustituirla por 0. Mientras que el corte con Y siempre va a ser X sustituido por 0. Ahí está la forma para tú hallar los cortes con los ejes. No todas las funciones cuadráticas tienen corte con los ejes. Por ejemplo, si yo coloco una función cuyo vértice es esto y abre hacia arriba, esta rama o este brazo de la parábola nunca va a cortar a nadie, pero este sí, va a llegar a cortar en este punto. Pero mira que al eje de las X ella nunca va a bajar, va a seguir subiendo. Por tanto, no tiene corte con el eje de las X. Listo, entonces pueda que a la hora de los cortes no tenga, ¿ok? Dependiendo del ejercicio. Bien. Ahora vamos a ver unos ejemplos, unos ejercicios. Y para explicártelo, los ejercicios, vamos a explicarlo a través de 3 casos posibles. Yo lo voy a nombrar aquí. Tenemos el primer caso. ¿Cuál va a ser el primer caso? El primer caso va a ser cuando B sea 0 y C también sea 0. Caso número 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la función que el profesor te va a dar va a tener esta forma. Listo. Ejemplo, lo voy a hacer aquí al ladito. El ejemplo sería y igual a 3x al cuadrado. Ahí tenemos un ejemplo. Bien. Entonces, primero identificamos que es una función cuadrática. Perfecto. Lo es porque tiene el término cuadrático. Segundo, vamos a hallar, ¿qué cosa? El vértice. Pero siempre que estemos en el caso número 1, o en el primer caso, el vértice va a ser 0,0. ¿Y eso es siempre? Siempre. Lo podemos comprobar. Fíjate, aquí en este ejercicio, ¿cuánto vale A? 3. ¿Y cuánto vale B? 0. Al igual que C, vale 0. Si tú en la fórmula del vértice, que recuerda, aquí está la componente en X, lo calculamos, ocurre esto. B sub X va a ser menos el valor de B, menos 0, dividido entre 2 veces el valor de A. ¿Qué va a pasar? Que siempre en el numerador te va a quedar 0. Y 0 dividido entre cualquier cosa, siempre va a ser 0. Entonces, si B sub X es 0, ¿qué pasa cuando tú vas a hallar a B sub Y? Te toca sustituir 0 en esta función. Es decir, Y va a ser igual a 3 multiplicado por 0 al cuadrado. ¿Cuánto te va a dar eso? 0 al cuadrado es 0 multiplicado por 3 te da 0. ¿Te diste cuenta que siempre en este caso, ojo, solo en este caso, el vértice va a ser 0, 0? ¿Vale?
Entonces, por definición, cuando tú te encuentres con este tipo de ejercicio, en el caso 1, según nuestra clasificación, sabes que el vértice es 0, 0. Ahora hablamos de los cortes. Ya tenemos esto listo. Ahora vamos con los cortes. Los cortes, ¿qué va a pasar? Corte. Hablemos del corte con X. Dijimos que para hallar el corte con X tenemos que hacer Y0. ¿Ok? En este caso, si tú sustituyes a Y por 0 y despejas a X, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar 0. Entonces, también podemos decir que en el caso 1, el corte con X es 0,0, que es el único corte con Y también, 0,0. Siempre que tengamos este caso. Y ahora vamos a hablar de la gráfica. La gráfica de esta función, ¿cómo quedaría? Plano cartesiano. Ubicamos el vértice, donde dijimos 0, 0. Y ahora vamos a ver hacia dónde abre la parábola. Recuerda que la parábola tiene o esta forma, estaría abriendo hacia arriba, o esta forma estaría abriendo hacia abajo. Entonces, ¿de quién va a depender eso? De A. De A. Específicamente de A. Si A es positiva, la parábola siempre va a abrir hacia arriba. Y si A es negativa, entonces siempre la parábola va a abrir hacia abajo. En este ejemplo, como A es 3 positivo, esta parábola abre hacia arriba. Ahora, para determinar qué tan abierta van a ser los brazos de la parábola, nosotros podemos tomar un valor para X positivo, por ejemplo 2 y menos 2. Y ya, con eso, agarramos estos dos valores y los sustituimos en la función. Por ejemplo, si X vale 2, ¿cuánto vale Y? Entonces Y valdría, Y va a ser igual a 3 paréntesis al cuadrado. Sustituyes a X por 2. ¿Cuánto te da eso? 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Quiere decir que cuando X vale 2, Y está valiendo 12. Por tanto, estas prácticas tienen que ser mucho más cerradas, aquí. Y esto estaría como por acá, este corte. Alto, ¿cierto? Y si sustituimos a X por menos 2, Y va a ser igual a 3 por menos 2 al cuadrado, te sigue dando 2. Recuerda que toda base negativa elevado a un exponente par siempre da positivo. Da 4 por 3, 12. Y aquí pasa lo mismo. Este brazo entonces viene siendo esto. Y ahí tenemos nuestra gráfica para el primer caso. ¿Listo?